en este caso vamos a platicar con el doctor Efraín Morales Castro. Él está en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en México. Hay muchísimos poblanos residiendo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, el doctor Morales Castro es el rector para México y América Hispana de The Gallup University. Creo que una gran mayoría conocen a la empresa Gallup por su actividad en el terreno de estudios, de encuestas, etcétera, pero también tienen una universidad muy interesante y él es el rector de la misma. Así que vamos a platicar de algunos asuntos que tienen que ver con el posicionamiento de México y de otros países en materia de los próximos años, porque antes de saludar a nuestro invitado, México está entre los 20 países con mayor bienestar en el mundo. Sé que algunos van a decir, bueno, ¿y esta mentira de dónde se la sacaron? Bueno, ahorita vamos a hablar con el doctor, pero bueno, México está dentro de los 20 países con mayor bienestar en el mundo. Es un estudio que se hizo por esta empresa global, muy conocida, y tiene que ver mucho con el porcentaje de personas que tienen educación, o más bien instrucción, que tienen instrucción en las escuelas. Eh, y bueno, pues tenemos porcentajes de prosperidad. Es el caso de Dinamarca con un 72%, Dinamarca con un 72%, Suecia 69%, Canadá 69%, Australia 65%, Finlandia 64%, Venezuela con 64%, Israel con 63%, Nueva Zelanda con 63%, Países Bajos, Holanda 62%, Irlanda 62%, y entonces el estudio de la empresa Gallup ha publicado esta lista de bienestar en el mundo sobre 124 países que escogieron, y bueno, pues querían y quieren ver cómo estaremos en 5 años. Y México se encuentra en el lugar que ya le dije, el lugar número 19, y con el 52 de personas que se clasifican en una situación próspera, un 44 que se autocalifican como luchando, y un 4% que se califican sufriendo, en el caso de México. Vamos a ver los detalles. Doctor Morales Castro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Gutiérrez Vivó. Me siento muy complacido de poder participar en este importante programa y dirigirme a su importantísima audiencia. Se lo agradezco muchísimo que haya aceptado, doctor Morales Castro. Bueno, si quiere empezamos con la parte de México, que tiene estos pronósticos que acabo de comentar en base a los documentos de ustedes. Habrá personas aquí en los Estados Unidos o en México que digan, ¿cómo un lugar número 20 cuando tenemos problemas que usted ya conoce seguramente? ¿Cómo es posible que estemos dentro de los 20 países mejor ubicados? ¿Qué explicación nos puede dar? ¿Cómo no, señor Gutiérrez Vivó, y al auditorio? Mire, en realidad el problema del bienestar es un problema muy importante que durante los años pasados se había limitado a solamente referirse a la renta de las personas. Es decir, cuando nosotros hablamos de bienestar y sobre todo cuando lo llevamos a un nivel global, solemos vincularlo a los ingresos que una persona pueda tener. Eso con mucha frecuencia ha resultado nada favorable
para la población más deprimida, porque Sí. en algunas ocasiones los umbrales habían sido tan puntuales que para cumplir con estándares internacionales bastaba con aumentar los ingresos una fracción de dólar y poder convertir a personas en extrema pobreza a personas en un nivel mayor, de manera tal que ya desde hace varios años y probablemente encabezando los estudios un hindú muy afamado en la materia, que es el doctor Amartya Sen, empezaba a hablar sobre que el bienestar no puede limitarse solamente a la renta. Y entonces él hacía una comparación que me parece muy afortunada, en que un dólar en manos de un joven, pensemos en un joven sano de 19 años, era muy diferente a ese mismo dólar en manos de una persona de 70 años y probablemente no tan saludable. Entonces, eso deja sentir con mucha claridad que el bienestar es algo mucho más complejo. En Gallup nos ocupamos de eso desde hace muchos años y creamos en un centro de estudios muy serio todo un concepto de bienestar que en términos generales agrupa 5 componentes, en el que naturalmente está la parte financiera, pero también está el bienestar en la profesión, el bienestar con la sociedad, el bienestar físico y el bienestar con la comunidad. De tal manera que cuando ahora notamos que el bienestar pudiera ser medido en 5 dimensiones, veríamos que ya pudiera entonces empezar a ser comprensible por qué los mexicanos, si no necesariamente vinculados solo a la renta, sí en esos términos de bienestar complementario podemos aproximarnos a mejores niveles. Y la segunda parte de la explicación sería que esta es una encuesta. Gallup ha trabajado durante más de 80 años en este tipo de estudios, sobre todo de encuestas. Es una encuesta de percepción. Nosotros creemos que si bien tienen una importancia capital los estudios duros, los estudios que pueden ser a través de censos, consideramos que la percepción tiene también un impacto importante, de manera tal entonces que al combinar un concepto de bienestar que es toda una composición de varios elementos, no nada más la renta, y por otra parte, al ser una encuesta de opinión, eso nos empieza a dar luz de cómo es que en esta clasificación empezamos a encontrar que México está bien ubicado, por ejemplo. Y lo más interesante es que cuando nosotros lo comparamos con otros estudios que se dedican también a buscar estos niveles, este ranking en el que puedan agruparse los países, vemos que tienen una gran coincidencia y que incluso marcan una tendencia, no solamente para con el bienestar financiero, sino incluso algo que hoy nos ocupa mucho en todo el mundo, que es el bienestar y la gobernabilidad. Yo creo que usted habrá leído, escuchado, que hay muchas personas que en el propio México y fuera de México tienen la percepción de que México es un país que va en una relativa reversa, que es un país que está metido en un conflicto bélico del cual no sabe cómo salir, es un país donde la economía está ahora sí que narcotizada, hablando en montos específicos, es un país donde hay un desempleo que no se ha podido cubrir, tenemos rezagos en una serie de leyes, tenemos un número de pobres que han crecido en las últimas administraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uno escucha del otro lado a personas que están a favor de la presente administración y de la pasada, y dicen no, definitivamente no, el país sí ha avanzado, y desgraciadamente son injustos los comentarios ignorantes de algunas personas sobre el avance de México. Ante estas dos circunstancias, ¿cómo podemos balancearlas? ¿Alguien tiene más razón que el otro? ¿Son falacias? ¿Cuál es la respuesta?
Aquí tendría que referirme solamente a mi opinión. Ciertamente vivimos en un país que no está por mucho exento de una gran problemática. No cabe duda que habría que hacer una revisión por lo menos muy clara sobre las estrategias que se han seguido en las políticas públicas. Pero lo interesante es que yo creo que las dos verdades pueden coincidir. Por una parte, es cierto que vivimos en una franca guerra contra la delincuencia. Sí. Por otra parte, es cierto que el estar en guerra contra la delincuencia es mucho mejor que estar en paz con la delincuencia. Lo deseable sería que la delincuencia no estuviera presente, Sí, no sí. formara parte, y mucho menos que pudiera llegar a ser parte de la élite gobernante. Entonces, en ese caso, y alejado como tenemos que estar en Gallup de corriente partidista alguno, no podemos negar que estamos en medio de una lucha. Sobre la autenticidad de la lucha, mi opinión es que es una lucha que se tiene que dar. Mi opinión sobre la estrategia probablemente sea diferente. Creo que las estrategias pudieran haber sido otras, pero dentro de este marco, la gran mayoría de las personas en México también son personas que cada vez se aproximan más a aquella generación donde nos había tocado vivir crisis tras crisis y donde las devaluaciones se habían convertido ya en parte de nuestra realidad diaria, de manera tal que, siendo este un análisis de percepción, cuando nosotros podemos darnos cuenta que en un mundo tan convulsionado nosotros tenemos acceso, y por eso con mucha fortuna usted se refería al inicio a que la población tocada tenía cierto nivel de estudios que los hacía poder tener acceso a esta información. Vemos que hoy en día es lo común en México las compras a mensualidades sin intereses, lo cual era un sueño hace apenas unos cuantos años. Entonces creo que no se trata seguramente de la coincidencia de un cambio de color en los gobernantes, sino creo que en algunas partes ha habido un progreso, seguramente producto de un movimiento global. No lo atribuiría solamente a nuestro país, y creo que eso es lo que nos hace encontrar estas opiniones encontradas y válidas, las dos. Por una parte, es cierto que nos duele la violencia, nos duele la muerte de muchos mexicanos, nos duele la pobreza de la mayoría de los mexicanos, y por otra parte tenemos que reconocer que en su percepción ellos Doctor, ¿me escucha? sí, como no, Sí, y perdón. muy afligido por esta falla, perdón. Pues sí, no, si no es su culpa. Es Usted no correcto, es el sí. dueño de Telmex, que yo sepa, ¿verdad? No, pero por mucho no, por mucho no. Bueno, entonces, por lo que veo, tratando de hacer un resumen, por lo que veo, entonces, México en unos cuantos años más, según estas proyecciones, será el país que dijimos al principio de la plática, doctor Morales Castro, estará en el lugar 20 de las economías del mundo. Por lo menos en la percepción de los mexicanos, y considerando no solamente la renta, es correcto. Y creo que allí vale con mucho reconocer los efectos culturales. Los mexicanos, hablando en esos términos, tendríamos mucho que compartir, y creo que lo compartimos con nuestros hermanos latinos, sobre esto que hoy solemos llamar resiliencia, en esa resiliencia donde a veces nos aprietan mucho y a pesar de eso parecemos seguir estando felices. Entonces, aspectos como estos tienen sentido cuando nosotros hablamos de la percepción de bienestar. Entonces, a veces ese bienestar se puede dar también como resultado de esa capacidad de absorber el sufrimiento, el dolor que hoy enluta a tantas familias en México. Sí. A lo mejor me salgo un segundito por último, ahora sí, pero con todas las cosas que usted maneja al estar frente a, Gallup, en el caso de México, allá en Puebla, el mexicano, en pocas palabras,
¿cómo se ve a sí mismo como un ser que vive en un país del cual se siente orgulloso, que es un país que va bien, que es un país que tiene sus triunfos, o que es un país que va dando tumbos por el mundo? ¿Cuál es la sensación del mexicano en base a las encuestas de Gallup? Bien, sin que medie una encuesta precisa al respecto y solamente apoyándome en los datos que sí tenemos, podríamos decir que el mexicano se manifiesta entonces como un mexicano que ha sentido que en los últimos 4 años las situaciones mejoran para él, y me refiero a diferentes ámbitos, y por otra parte es un mexicano esperanzado. Y aquí vale mucho la pena señalar que el mexicano es un ser humano con esperanza, y a lo mejor deberíamos de estarnos refiriendo a un mexicano orgulloso de lo ya logrado, pero creo que en este caso tendría que limitar mi comentario para referirme a un mexicano con esperanza, una esperanza en la que él cree que puede haber un mundo mejor para él, y lo que estoy esperando, estoy deseando, es que el mexicano pudiera verse también en mucho como el protagonista de esa esperanza, porque ciertamente el tener esperanza nos puede llevar a dos vertientes en las que no tengo precisión. Una puede ser esperanza en que todos juntos hagamos un nuevo mundo, o esperanza a que alguien llegue, a que algo cambie, algo pase, y entonces suceda sin mi mediación, y eso es algo que no tengo con precisión, pero que me atrevería a aventurar que el mexicano es más, en este momento, si bien está esperanzado, no estaría seguro de que la mayor parte estemos esperanzados porque vamos a ser parte de ese cambio. Esa circunstancia de un mexicano que confronta los problemas con la esperanza de que mejore la situación, ¿es algo que se comparte con el resto de la humanidad o es algo muy mexicano? Yo pienso que se comparte mucho con el resto de la humanidad, pero creo que particularmente los mexicanos tenemos una historia de esperanzas, una conquista que solamente vino a confirmar lo que ya existía, donde al mexicano se le ha tenido oprimido por muchos siglos, mucho más que trasciende incluso en el horizonte de la conquista. Han sido pueblos oprimidos en donde esa opresión a veces se ha logrado mantener en función de mantener una esperanza. Incluso durante muchos años la hemos llevado a otros niveles de la existencia, a otra vida. Entonces, el mexicano particularmente, siendo muy concreto en la respuesta, particularmente es un mexicano esperanzado. Creo que nos distingue, y lo compartimos con los hermanos latinoamericanos, pero nos distingue de otras sociedades. Esperanzado, alguien diría que a lo mejor un sinónimo en este caso es pasivo. Contando y aclarando que es solamente mi opinión, yo creo que en gran parte sí, es un mexicano que espera que algo suceda. Y perdón, no es que le esté haciendo un psicoanálisis, doctor, por favor, pero a ver, si yo soy un hombre esperanzado, en que algo suceda, yo pensaría que el esperanzado es un poco, viene de espera, estoy esperando, aquí me recargo en esta silla, yo estoy esperando que algo suceda. Luego, por el otro lado, soy pasivo, o sea, no me muevo y voy y muevo la otra silla, que eso es lo que quiero que suceda. ¿Por qué razón no damos el paso de ser esperanzados y pasivos a ser activos? Con toda honestidad me encantaría tener una respuesta que fuera la correcta. Me permitiría, disculpen ustedes, no se preocupe.
Me permitiría diferir un poco. La espera, esta esperanza no necesariamente lo condena a ser una espera pasiva. Ciertamente hay una buena parte que considera que no es dueño de los elementos para modificar su entorno, y entonces ellos, si bien llegan incluso a sufrir, piensan que no está a su alcance por un mero aspecto cultural, pero también hay otras personas que están ya con una esperanza activa, en la que están haciendo su parte. Ya hay un buen número de mexicanos, y a mí me sorprende, teniendo la fortuna de estar en la docencia, me sorprende ver cómo la juventud en México, el encontrar hoy cómo las jóvenes mujeres confrontan un mundo con jóvenes hombres, en los que ve uno con claridad que ya podemos estar activamente esperanzados, por una parte. Por otra parte, yo creo que es algo que también en Gallup nos ha ocupado mucho, que el compromiso emocional de una persona esperanzada, y lo voy a poner en términos generales, siempre es mayor al compromiso que pueda tener una persona desesperanzada. En Gallup se escribió un libro que se llama How Full Is Your Bucket, donde precisamente se hablaba de cómo en algunas guerras se ha utilizado la desesperanza como un arma que ha resultado ser por lo menos un 36% más letal que las armas convencionales. Entonces, el pensar en un mexicano esperanzado, pasivo, por una parte, pero sobre todo el ver a los mexicanos esperanzados, activos, me hace suponer que en todo caso estamos en una buena posición, y que lo que estamos esperando es que las condiciones en el entorno nos permitan ese despertar, y ciertamente necesitamos ese despertar para ser los protagonistas de nuestra propia historia, pero requerimos que ocurran todavía algunas cosas en nuestro entorno. Pues me parece que lo que usted nos ha dicho por último, pues deja muy claro el trasfondo de las palabras. Por supuesto que es mejor tener esperanza que no tener esperanza. Estoy de acuerdo con usted. Quizás lo que nos falta es ser esperanzados en el sentido de que va a suceder, esperamos que va a suceder, y dejar la pasividad por la acción. Y en ese momento quizás ese matrimonio de tengo la esperanza de que hoy en la tarde voy a limpiar muy bien aquí este estudio y lo voy a dejar perfectamente limpio, pero me pongo a trabajar y no a esperar a ver quién viene a limpiármelo. Correcto. ¿Verdad? Coincido absolutamente. Coincido. Ese es el reto. No es nada simple, no. Pero ese es el reto. No, por supuesto. Doctor, me dio mucho gusto saludarlo, y a lo mejor es todo mío. A lo mejor ahí otro día le rascamos un poquito más a tantas cosas que tiene usted ahí en la Universidad de Gallup, en el estado de Puebla, México, y le envío un saludo y que tenga una buena tarde. Me voy a sentir muy honrado cuando así sea, y la verdad es que le deseo lo mismo, y tenga la seguridad de que aquí en México tiene una enorme audiencia que lo respetamos y respetamos su opinión. Se lo agradezco muchísimo, que le vaya muy bien. Órdenes. Gracias, doctor Morales Castro. Estar en el mundo es un estudio que se hizo por esta empresa global, muy conocida, y tiene que ver mucho con el porcentaje de personas que tienen educación, o más bien instrucción, que tienen instrucción en las escuelas. Y bueno, pues tenemos porcentajes de prosperidad. Es el caso de Dinamarca con un 72%, Dinamarca con un 72%, Suecia 69%, Canadá 69%, Australia 65%, Finlandia 64%,
Venezuela con 64, Israel con 63, Nueva Zelanda con 63, Países Bajos, Holanda 62, Irlanda 62, y entonces el estudio de la empresa Gallup ha publicado esta lista de bienestar en el mundo sobre... En este caso, vamos a platicar con el doctor Efraín Morales Castro. Él está en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en México. Hay muchísimos poblanos residiendo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, el doctor Morales Castro es el rector para México y América Hispana de The Gallup University. Creo que una gran mayoría conocen a la empresa Gallup por su actividad en el terreno de estudios, de encuestas, etcétera, pero también tienen una universidad muy interesante y él es el rector de la misma. Así que vamos a platicar de algunos asuntos que tienen que ver con el posicionamiento de México y de otros países en materia de los próximos años, porque antes de saludar a nuestro invitado, México está entre los 20 países con mayor bienestar en el mundo. Sé que algunos van a decir, bueno, ¿y esta mentira de dónde se la sacaron? Bueno, ahorita vamos a hablar con el doctor, pero bueno, México está dentro de los 20 países con mayor bienestar